Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado a compartir con nosotros y con ustedes al abogado Juan Javier Santos. El tema es qué hacer para atraer la inversión extranjera. Él es académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, máster en Derecho Comercial Internacional, socio fundador del estudio jurídico Santos Eiser, es autor de varios artículos y ensayos sobre derecho del comercio internacional y otros temas de carácter legal. Gracias, abogado Santos, por haber aceptado esta entrevista. Y quisiéramos comenzar consultándole, cuando un empresario extranjero mira al Ecuador, ¿qué es lo que ve primero? ¿Las oportunidades, los riesgos? ¿Cómo nos ve el empresario a nosotros? Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, muy buenas noches. Un placer estar aquí presente. Y respondiendo, estimado Jimmy, a su pregunta, lo primero que un empresario es, bueno, ¿qué tan competitivo es este mercado? ¿Cuántas personas hay en ese país? En Ecuador somos 18 millones de personas. Va a haber el empresario extranjero, la parte laboral, la parte impositiva, las reglas claras, cómo fallan nuestros jueces, si es que hay arbitraje internacional, si se permite el arbitraje internacional. Y hay unos problemas muy grandes que tenemos en el Ecuador, porque nuestra Constitución limita el arbitraje internacional para que sea en básicamente Latinoamérica. Okay, no puede uno suscribir el Ecuador tratados bilaterales de inversión como teníamos antes del gobierno de Rafael Correa, que se eliminó eso justamente por la constitución que tenemos actualmente. Más tuvimos una excelente oportunidad de cambiar esa constitución y no lo pudimos hacer. Y puedo empezar, por ejemplo, en algo muy importante y es el costo más grande para los empresarios, que es la parte laboral. Y es que en Ecuador es uno de los países menos atractivos para atraer capitales extranjeros. En Ecuador, por ejemplo, todas las transnacionales votan a sus empleados cuando tienen 18 años o 19 años, pero lo recomendable es lo que recomendamos los abogados 18 años. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué eres cruel? ¿Por qué lo estás votando? No, señor, Claro. no somos cruel. Lo que pasa es que existe la jubilación patronal. En Ecuador existen dos jubilaciones: la jubilación del Estado y la jubilación patronal. La jubilación patronal, que se creó en 1937, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, era temporal hasta 1950. Y era justamente porque se había recién creado la seguridad social, lo que sería el paso previo a crear lo que hoy en día es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se lo había creado, entonces recién empezaron las jubilaciones con los nuevos empleados que comenzaban a ingresar a trabajar. Entonces, ya no saben que para ayudar a estos empleados, vamos a crear esta jubilación patronal que se creó en 1937 y lo que se hizo en su momento fue que era solamente para capital extranjero, y luego en 1938 Gallo creó el Código del Trabajo y se empleó generalmente para todas las empresas. Pero en 1950 lo que dijeron, ¿saben qué? No, esto acá va a ser siempre así. Y por lo tanto, lo que sucede hoy en día es que 18 años tienes un empleado, lo votas, le pagas una indemnización que es muy alta, despedir en Ecuador es muy caro. Ya. Y una jubilación, $24,000, $23,000. No solo eso, sino que además tiene que asegurarse el empleador que no cumpla 20 años, porque uno tiene derecho a la jubilación patronal al año 25. Ya. Cuando cumple 25 años. Pero ¿qué sucede si es que lo voto en el año 20? Ya tiene derecho a la jubilación patronal. Y incluso el empleado se puede llegar a pedir la jubilación global, que es por sus años de su vida. Puede salir una jubilación de $50,000, $60,000, $80,000, muy alto. Entonces, lo que hacen las transnacionales, cumplir 18 años, porque tienen mucho capital, los despiden. No les importa. Entonces, eso se ve bastante. Y yo sí pienso que esa jubilación patronal, que fue concebida como algo temporal, es algo que debe eliminarse. Así se van a mantener más puestos de trabajo. Claro, abogado, es decir, esta jubilación es la que hace ver, como usted mismo dice, un poco crueles a los abogados, ¿no? Eso es lo que le tienen que recomendar a sus clientes. Entonces el problema es de las leyes, por eso es que seguramente tienen algún cuidado los inversionistas extranjeros al mirar a Ecuador como un objetivo para invertir. Sí, y no solo eso, sino también, por ejemplo,
también es caro, también es caro en el año 2012 por hacer algo bueno. A veces las buenas intenciones, yo siempre he pensado, no son suficientes. En el 2012 tenemos ahora otra ley orgánica de discapacidades, pero en el 2012 tuvimos nuestra ley orgánica de discapacidades que se mantiene lo mismo, que yo despido, yo tengo que tener al empleado número 25, tiene que ser obligatoriamente cada 25 empleados, tener alguien con discapacidad. ¿Y eso por qué está mal? No, nada mal. No está mal, no está mal eso. Lo que está mal es que incentiva la ley a que no los quiera contratar. ¿Por qué? Porque si yo lo despido o quiebro y tengo que pagarle como despido intempestivo, ¿sabe cuánto tengo que pagarle a ese empleado? De hecho, aparte del despido intempestivo, que puede salirme 3.000, 4.000, 5.000, dependiendo de los años de trabajo, tengo que pagarle 18 remuneraciones de la mejor pagada. Entonces, hay muchas pymes, muchas empresas, ¿sabes? Que no quiero ir al número 25, o crean otra empresa, ponen otro gerente, y para justamente no contratar con personas con discapacidad por el riesgo a quebrar en Ecuador. Eso es un problema grave porque en Ecuador puede salir una indemnización por despido intempestivo. Alguien que tiene discapacidad, no tiene que tener alguien que tenga un problema de discapacidad mental, puede tener una discapacidad de que visual y usa lente. Claro. Física, le duele la espalda, le operaron de la columna vertebral y tiene discapacidad física, por más que tú lo ves caminando bien, pero tiene su carnet. No necesariamente es algo, muchas veces discapacidad es algo mental, no. Muchas cosas pueden ser. Claro. Entonces también no huele atractivo. Entonces ahí la intención fue buena, pero el castigo no es suficiente. Entonces lo que hace es desincentivar. Entonces muchas pymes dicen, no quiero al empleado número 25, qué pereza, tengo que contratar a alguien con discapacidad. Las pymes pueden quebrar en cualquier rato, son las que más riesgos tienen de quebrar. Entonces no se arriesgan tampoco. En el tema laboral también tenemos que indemnizar a un empleado. En Ecuador es uno de los países más caros para indemnizar a un empleado. No solo pagamos 3 sueldos completos, pagamos de bonificación por desahucio, que es un 25%, pagamos además, después del tercer año, pagamos un sueldo adicional. Entonces puede salir, yo he visto despidos intempestivos por $20.000, $19.000, valores bien altos. Entonces, también es un costo muy alto. Y bien las empresas, ok, hay estos riesgos en Ecuador, esto es lo que puede pasar si me va mal, y además yo voy a formar a esas personas, voy a gastar plata en formar a estos empleados, y además de gastar plata en estos empleados, si me va mal, voy a tener que pagar mucho dinero si quiebro. Entonces, ¿saben qué, señores? No. Ecuador es un sándwich entre Colombia y Perú. En Perú, que es un país muy atractivo, sale mucho más fácil, sale mucho más barato. La parte laboral es mucho menos rígida. En Ecuador, además, tenemos algo que es preocupante para los empresarios. ¿Qué cosa? Ecuador, el 15% de las utilidades que hay que poner a los empleados. ¿Por qué mi utilidad, mi dinero, mi riesgo, yo que estoy arriesgando todo, porque si quiero la empresa, los empleados no asumen nada, yo tengo que regalar el 15% de las utilidades? En el Perú también se paga, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no es 15%, es 10% en el sector pesquero, 8% en otro sector, es por sectores, y tienes que tener más de 20 trabajadores. Claro. O sea, entonces, abogado, entonces en el Ecuador, más o menos, ser un empresario transparente cuesta mucha plata, procurando resumirlo. Sí, y la mayoría son transparentes, porque los controles del Ministerio del Trabajo son fuertes en Ecuador. Sí pues. Entonces la mayoría está trabajando legalmente, si no está legalmente las multas son muy altas. Entonces no se vuelve atractivo lamentablemente en mi país, y yo sí quiero que la gente quiera invertir como todos queremos. Pero claro, pero la parte es un verdadero dolor de cabeza. Bueno, ¿y qué se puede hacer pues para convertir el Ecuador en un país atractivo para la inversión, ¿no? Porque es un poco complejo esperar que mediante seguramente consulta popular se produzcan cambios de fondo en materia laboral, porque son derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué se puede hacer en el camino? Bueno, en el camino, hoy en día lo que se puede hacer, no hay muchas cosas que se puedan hacer, por eso la inversión extranjera en Ecuador es bajísima, casi nula. Y seguirá siendo nula, lamentablemente, mientras sigan las reglas así. Muy aparte de la parte impositiva, que es otro problema que tenemos en Ecuador. Pero yendo a en la parte laboral, algo que trató de hacer el gobierno actual es justamente ir a una constituyente, porque tenemos un candado en la parte laboral en nuestra constitución. Entonces, lamentablemente, no podemos volver ciertas cosas atrás. En el 2015, por ejemplo, se eliminó
o 2014 o 2015, creo que 2015, Ujú. 2014, perdón, se eliminó el contrato a plazo fijo. Ya. Entonces es un año de trabajo, llegaba, sabes que no me gustó, chao, te fuiste. Y pagaba y no tenía que pagar como despido intempestivo. Pero eliminaron. En la mandato constituyente 8 en el 2000, fue principios del 2008, Ujú. eliminaron el contrato por horas. Entonces uno está Ya. atado a trabajar 4 horas de jornada parcial o trabajar las 8 horas en Ecuador. No existe eso. Entonces, si yo quiero ganar más plata, si llegaría a trabajar en relación de dependencia y quiero trabajar por horas en un lugar, no puedo. Tiene que contratarme 4 horas mínimo. Entonces Ujú. tampoco tenemos eso. Y eso solamente se puede cambiando esta constitución, que es muy rígida. Lamentablemente el marco constitucional que tenemos hoy en día en Ecuador con la Corte Constitucional, que le hace su trabajo de velar por los derechos de la Constitución, está haciendo su trabajo. Nos gusta o Ujú. no, está haciendo su trabajo. Tenemos nosotros que volver a como éramos antes, como por ejemplo, como teníamos antes una constitución que era muy buena realmente, la constitución del 98. Pero bueno, Ya. ya eso, la única forma es cambiando nuestro marco jurídico, empezando por la parte constitucional, porque además tenemos trabas con respecto a la parte de arbitraje internacional. Ujú. Los estadounidenses, una empresa estadounidense no quiere invertir acá en Ecuador, una empresa grande, porque acá no existe. ¿Quién quiere confiar en un juez en Ecuador? O Ujú. arbitraje latinoamericano. ¿Qué quiere un estadounidense? Un tratado bilateral de inversión, que van a querer que sea arbitraje en el Centro Internacional de Arbitraje en París, por ejemplo. No quiere que sea un lugar latinoamericano. Ecuador no cierra Latinoamérica. Entonces, en el Claro. tema de arbitraje también tenemos esa atadura. Y el problema es que para hacer estos cambios de fondo haría falta pues una nueva constitución o por lo menos reformas constitucionales que no sé qué Sí. tan fácil serían teniendo una clase política y sindical que es bastante inflexible en esta materia, ¿no? Porque no es muy popular que que un asambleísta salga a proponer, vamos a cortar los derechos adquiridos, vamos a partirlos en dos, porque así es inviable el país. Si usted se espera, Jimmy, la cantidad de capital ecuatoriano que está metido en Perú, que se ¿Así? crea en Perú, o sea que, claro, en Perú se mete mucho, invierte mucho en Perú. En Perú es muy fácil invertir, las trabas laborales son muchísimo menor. Hay personas que conozco que tienen un lugar medio desértico, un galpón y producen papel higiénico y les va bien, hacen mucha plata. Están Ah, felices. No, la parte laboral no es un dolor de cabeza. Para eso, para dar un ejemplo. Entonces, yo tengo clientes que o invierten acá en el cuarto en su empresa, dan ujú, trabajo, ujú. saben el riesgo que tienen, pero pero no capitalizan tanto en la empresa. Es como que tienen el número justo de empleados y como que crecer a lo monstruo gigante como que no les interesa, porque no fue Claro. atractivo. Hay empresas gigantes que crecieron, las empresas más grandes en Ecuador crecieron antes de la constitución del 2008, antes de tanta rigidez impositiva, porque el tema impositivo en Ecuador es un problema muy grande también. Por ejemplo, pues, si yo quiero hacer una negociación entre empresarios con una empresa para un tema, una transferencia de acciones por una compraventa, en Rafael Correa, Rafael Correa, cuando vio que el Produbanco lo compró el Grupo Promérica y no pagaron Ujú. impuestos por las transferencias de acciones, lo primero que hizo, me acuerdo claro, fue, bueno, vamos a crear este nuevo impuesto y lo crearon el impuesto de transferencia de acciones, que era una tabla y Lazo luego dijo, ¿saben qué? Mantenemos este impuesto, pero ya no va a ser una tablita, ahora todo es 10%. Ujú. Entonces, se mantienen impuestos que yo pienso que deberían ser eliminados. En Ecuador tenemos muchos impuestos que se crearon a partir del 2007 y que continúa justo hasta ahora, como obtener las Claro. utilidades retenidas, acumuladas, es como un castigo, yo tengo que reinvertir. Entonces, igual hay ciertas cosas que se pueden hacer en Ecuador Ujú. para no tener incluso que reinvertir eso en la empresa. Claro. Bueno, Eh, vea, abogado, vamos a hacer una pequeña pausa. Este tema tiene bastante condumio. En el segundo bloque continuamos analizando esta gran problemática, porque siempre hemos querido saber muchos por qué es tan difícil invertir en Ecuador. Ya regresamos con nuestro invitado, que es el abogado Juan Javier Santos.
Nuestro invitado es el abogado Juan Javier Santos. Él es académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, máster en Derecho Comercial Internacional, socio fundador de el estudio Santos Eiser, autor de varios artículos y ensayos sobre derecho de comercio internacional y otros temas legales, máster en Derecho Comercial, había dicho. Y bueno, estábamos analizando y preguntándonos en el primer bloque por qué es tan difícil invertir en este país, y entonces el tema no es tanto que sea difícil, sino que cuesta mucha plata invertir en este país, y por eso es que incluso hay empresas que llegan a su techo y teniendo aún espacio para crecer, ya no crecen más. Entonces, si el asunto está visto así, es un problema de costos. ¿Cómo evalúan los inversionistas el otro tema, que es la seguridad? ¿Juega algún papel esto de la inseguridad en la inversión? Dos tipos de inseguridad podemos hablar. La inseguridad, uno que está sufriendo el Ecuador, por supuesto. Uno de los lugares que es muy bueno que tiene bastante espacio en el Ecuador para invertir en industrias es Durán. Ya. Pero imagínense tener clientes que van todos los días a Durán. Y están todos esos días sudando frío y van a Durán. Yeah. ¿Okay? A sus empresas y todo, gracias a Dios no les ha pasado nada. Pero en el 2023 al papá de un amigo empresario le dieron 2 tiros en la cabeza. Son cosas que suceden, lamentablemente. Entonces, uno en la parte de seguridad, podemos decir que si soy capital extranjero, va a haber, ok, Ecuador tiene ese problema que está haciendo la inseguridad. ¿Qué pasa si invierto en este lugar? ¿Saben qué? Voy a buscar el lugar más seguro. Entonces, podría buscar, por ejemplo, un lugar en la sierra, por ejemplo, Quito, que no está afectado también por la seguridad, pero no tanto como la costa. La sierra está afectada, pero la costa es la que tiene más problemas. Y hay que ver si Quito, por ejemplo, me sirve. Si Quito me sirve por el mercado, no, porque más consumo hay en Guayaquil. Esa es la verdad. O si voy a invertir en algo pesquero, atunero, hay que ver en qué parte lo puedo hacer. Si es que hay mercado, todo eso se analiza y vemos en qué zona, por ejemplo, sería la más segura en el tema de seguridad. Y eso sí afecta, sí se ve como algo negativo, a pesar de que el riesgo país ha bajado, creo que está en 390 y pico de puntos hace un tiempo, lo cual es muy atractivo igual. Yo como extranjero vería, si yo fuera extranjero, no capital extranjero, vería, bueno, Ecuador, veo los militares que están actuando, estoy viendo que están los policías, entonces podría ser que ponga dinero, o sea, puede ser. Y aparte tengo que contratar el seguro. Entonces, el tema de seguridad sí es importante para el tema, para un inversionista extranjero, pero viendo cómo están las cosas en Ecuador, cómo se vende al exterior, Ecuador, sí puedo decir que sí podría, si hubiera el clima amigable en las leyes pienso que sí se podría. Pienso que sí podrían invertir en Ecuador. ¿Okay? Claro. Eso por un lado. Lo que a mí me traería, en cambio, como inversor extranjero es la inseguridad jurídica con respecto a las leyes. No hace 2 años el presidente Noboa subió el IVA del 12% al 15%. Entonces, eso de ahí me trae inseguridad, porque en Ecuador, lamentablemente, siempre estamos cambiando las leyes tributarias. Siempre estamos aumentando impuestos, siempre estamos tratando de ver cómo le cobramos más a los ecuatorianos. Pero lo de fondo, abogado, pero lo de fondo más que eso, es la ley que tenemos, ¿no? La constitución que tenemos, que está llena de trabas, de obstáculos y de cosas. Y le quiero preguntar si acaso, por ejemplo, tal vez a las importantes empresas que quieren invertir de afuera, una forma de alentarlas es, qué sé yo, establecer ciertas exenciones, ciertas excepciones de cargas impositivas para que puedan invertir sin que choque esto pues con las leyes del Ecuador. Eso sería sensacional si se permitiría el arbitraje. Algo extremadamente, por ejemplo, que han hecho Argentina para atraer capitales, el sistema RIGI, una ley RIGI, para atraer capitales que no tienen que pagar impuesto a la renta por, si mal no recuerdo, 20 años o 10 años, no recuerdo, 20 años, no recuerdo muy bien. Ya. Pero, por ejemplo, en Ecuador no existe ese clima favorable para atraer inversiones, porque muy aparte de eso, ¿quién quiere invertir en Ecuador si yo tengo un conflicto con Ecuador? Tenemos el caso, no vemos lejos, el caso de Chevron, donde se metió el ejecutivo así la mano negra de Chevron, y al final Chevron igual ganó el arbitraje internacional, porque obviamente la ley no es retroactiva, y se falló en arbitraje, en arbitraje.
¿Quién quiere, viendo estos precedentes de cómo han atacado, en ese momento se atacó a un lado arbitral, se atacó a una empresa que quería, perdón, que tenía demandado al Ecuador. Ya. ¿Quién quiere invertir en bolsa y te van a estar atacando, dañando tu reputación, poniendo la mano negra de Chevron? Son unos asesinos. Chevron es una empresa que está en todas partes del mundo, nadie quiere que le dañen su nombre. Lógico. En Ecuador, lamentablemente, la parte de arbitraje internacional que está solamente se permite en Latinoamérica es algo que para un inversionista extranjero se digo, saben que yo no quiero un país ecuatoriano, no quiero arbitraje en Colombia, no quiero arbitraje en Panamá, no quiero arbitraje en Brasil, no, yo quiero arbitraje en un lugar respetable, puede ser un lugar en Washington, puede ser un lugar más que nada en París, ¿ok? Pero hacerlo en latinoamericano, señores, ¿saben qué? Qué pereza, ¿por qué voy a ir acá? Mejor me voy a Perú a invertir, o me voy a Colombia, donde tengo mejores leyes, porque aunque Perú tenga tenido muchos presidentes, no se han metido con la parte económica, y Perú sigue creciendo y sigue era. Pero Ecuador, los políticos se meten en la parte económica siempre, y eso es lo que no nos deja avanzar. Y bueno, aquí se hizo, perdone la interrupción, abogado, pero aquí se hizo el intento de cambiar la Constitución que nos habría permitido mejorar sustancialmente en estos temas de estimular a la inversión nacional y extranjera, pero justamente la política o cierta clase política es la que impidió que esto ocurra. Entonces hoy día estamos otra vez supeditados a que dejemos pasar un poco de tiempo, a ver si acaso hay una oportunidad más adelante para que se cambie esa Constitución de 2008, que además es excesivamente garantista según algunos abogados. No sé si usted también cree lo mismo. Esto es lo que va a pasar. En que el empleo formal creo que está en 30 y pico %, personas en relación de dependencia, 30 y pico o 40. Cuando la inteligencia artificial comience a quitarle los puestos de trabajo, cuando se den cuenta que cada vez hay menos puestos de trabajo formales, ¿qué es lo que la gente va a pedir? Cuando la gente está muy mal económicamente, ahí la gente va a pasar, como sucedió en Argentina, que ganó Milei en el 2029, 2023, no mal no recuerdo. No, sí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer van a hacer los ecuatorianos? Pienso yo es, ¿saben qué? Cambiemos esta Constitución, porque la gente sí va a poder atacar la Constitución, se va a dar cuenta de todas las trabas que tiene. Lamentablemente se trató de hacer, no lamentablemente, la gente votó no por un cambio constitucional. Yo quería que se cambie, que sí, como mucha gente. Muchos queríamos. Claro, yo no pienso a corto plazo, yo pienso a largo plazo, pero la gente que es muy cortoplacista no se da cuenta de eso. Entonces, hoy en día no podemos hacer nada, estamos con las manos atadas con este marco constitucional. O que pase algo fenomenal, no fenomenal, un exabrupto en el país que haga que esta constitución de alguna forma desaparezca, o nos vayamos nosotros a una consulta popular en unos años para eliminar esta constitución. Cuando la gente se dé cuenta, no me alcanza el bolsillo, no me suben el sueldo. ¿Por qué no te van a subir el sueldo? Por supuesto que no te van a subir el sueldo. Recibes décimos, recibes 13º, 14º, recibes aparte del 15% de tus utilidades. Entonces, cuando eso llegue a suceder, la gente se va a cansar en un momento, va a estar la gente trabajando sin tener relación de dependencia, sin tener un empleo seguro. Pero vamos a llegar a un momento en que la gente llegue a estar desesperada, y ahí se van a dar cuenta, ¿saben qué? Hay que cambiar esta constitución. Cuando las personas como yo expliquen, tenemos una traba constitucional, vean que la Corte Constitucional falla en contra del progreso, pero lo hace porque no le queda de otra. Esa es la constitución que tenemos. Falla de acuerdo a la constitución que tiene, a las herramientas que tiene, ¿no? Sí, no siempre. Hay ciertas sentencias bien discutibles, pero tampoco hemos atacado a la Corte. No, hay bastantes sentencias discutibles, pero en muchos casos la verdad es que esa es la herramienta que tiene. Sí, yo leo la sentencia, no estoy de acuerdo qué sentencia para más mala, pero es porque tenemos una constitución mala para el progreso. Bueno, y ahora ya estamos hablando en el Ecuador, fíjese usted cómo están, que hay cierta clase política nefasta, ¿no? Cierta clase política tan negativa. Ya estamos hablando de revocar mandato, cuando deberíamos estar pensando en ser más productivos y ver cómo salimos y cómo estabilizamos la economía y cómo empezamos a crecer al 4 o 5% anual. Pero no estamos hablando de revocar mandatos, cosas que no entiendo yo francamente tampoco. Totalmente de acuerdo. Y se ve que Ecuador tiene una ley de compañías más avanzadas. No es broma, tenemos una ley súper atractiva para traer inversiones. Sí, nuestra ley de compañías es muy avanzada, pacto de socios, todo lo que se puede hacer entre socios, accionistas, todo lo que se puede hacer.
También algo que está haciendo ahora muy bien el gobierno es que eliminó muchos ministerios, 4 ministerios más, nos quedamos con 10 para volver todo electrónico, que es lo que se ha comunicado, veamos si es verdad. Solamente tenemos que mejorar marco laboral, tenemos que mejorar la parte impositiva y el arbitraje internacional, y todo eso se puede con reforma de la Constitución o cambiando la Constitución. Y espero que algún día los ecuatorianos se den cuenta, y esto muy probablemente suceda, lamentablemente, estimado Jimmy, cuando les toque el bolsillo. Cuando cumplen 18 años en el trabajo y te voten. ¿Y por qué me votaron? Bueno, es lo que está, es porque nadie quiere jubilación patronal, para dar un ejemplo. Claro. Bueno, qué interesante. Muchas gracias al abogado Juan Javier Santos Salvador, que nos ha acompañado hoy en esta entrevista en Ecuador TV. Habrá una próxima oportunidad para seguir conversando del tema, Juan Javier. Un gran abrazo para usted. Que pase una buena noche y muchas gracias nuevamente. Y a ustedes, amigos televidentes, también les decimos hasta mañana a las 22 horas en otro programa más de Un Café con JJ.